El brujo. Los secretos del inmortal Nicolas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 56 capítulos. Capítulo 20. ¿Platillos volantes?, preguntó William Shakespeare. Deslizó las gafas por el puente de la nariz y sonrió con aire de satisfacción. ¡Ja! ¡Platillos volantes!, afirmó esta vez, mientras le daba un suave codazo a Palamedes. Ya te dije que eran reales. Te avisé de que había más cosas en... Vímanas, corrigió Skatach. Las legendarias naves voladoras de Danutalis. La guerrera echó la cabeza hacia atrás y, protegiéndose la vista de los rayos del sol, contó hasta 6 naves plateadas que revoloteaban por un cielo azul y despejado justo sobre sus cabezas. 4 aeronaves aterrizaron a su lado, balanceándose con suavidad como si fueran barquitos oscilando sobre la superficie de un río. Se produjo una vibración apenas perceptible en el aire y, de modo sorprendente, se formó una fina capa de hielo sobre la hierba que rozaban las naves al aterrizar. Las cúpulas de cristal que había en la parte superior de cada vímana se abrieron para dejar paso a los Anpu. Altas y musculosas, las criaturas iban ataviadas con una armadura negra ribeteada con hilos plateados y dorados y portaban unas espadas metálicas de hojas curvas, las letales y mortíferas Kofesh. Los guerreros con cabeza de chacal capturaron primero a Marisiu. El hombre encapuchado seguía inconsciente en el suelo, moviéndose nerviosamente y temblando mientras unas chispas azuladas crepitaban desde su garfio hacia la hierba. 3 de los Anpu le arrojaron con brusquedad hacia el interior de la aeronave más grande que, en un abrir y cerrar de ojos, despegó con un zumbido aterrador. Skatach se dio media vuelta para seguir la pista a la nave mientras ésta sobrevolaba la ciudad laberíntica. Sobre el disco plateado se reflejaban los canales de agua dulce y simultáneamente proyectaba sombras redondeadas sobre las calles de la metrópolis. La guerrera observó cómo la nave planeaba sobre la gigantesca pirámide que ocupaba el corazón de la ciudad y descendía para aterrizar sobre el patio delantero de un descomunal palacio dorado y plateado. La inmortal se giró otra vez para encarar a los Anpu. Se había cruzado con estas criaturas en varios mundos de sombras y, pese a que nunca se había enfrentado a ellas, conocía de sobra la aterradora reputación que les precedía. Eran guerreros letales, pero la sombra lo era todavía más. La guerrera no tardó en prepararse para la batalla. Se frotó las manos contra las piernas y giró varias veces la cabeza hacia un lado y otro para destensar el cuello. Los Anpu habían cometido un error garrafal. Aún no habían desarmado a sus enemigos, de modo que Skatach todavía contaba con sus espadas, navajas y nunchaku. Toda una vida de combates había afilado sus instintos de lucha. Primero, atacaría al Anpu más cercano utilizando su particular arma para barrerle las piernas y hacerle perder el equilibrio. Justo cuando estuviera a punto de desplomarse sobre el suelo, le agarraría para lanzar su cuerpo hacia sus 2 compañeros, abatiéndolos en el acto. La distracción bastaría para que Juana de Arco y Palamedes se unieran a la lucha, momento que ella aprovecharía para lanzar unas espadas a Saint-Germain y a Shakespeare.
todo se acabaría en cuestión de minutos. Entonces, requisarían una vímana y... Skatach sorprendió a Palamedes observándola fijamente. «Sería un error», murmuró el caballero en el antiguo idioma de su patria natal. Palamedes se dio media vuelta y, sin dejar de observar la ciudad que se extendía ante ellos, continuó. «No existe nadie mejor que tú, guerrera, pero estarás de acuerdo conmigo en que los Anpu no caerán fácilmente. Habrá bajas. Saint-Germain, quizá. Juana, con mucha probabilidad. Will, sin duda. No podemos tolerar estas pérdidas. Además, si los amos de los Anpu nos quisieran muertos, podrían habernos atacado desde el cielo y acabar con nosotros en cuestión de minutos». Los dientes vampíricos de la guerrera se clavaron en su labio inferior. Palamedes tenía toda la razón. Si tan siquiera uno de ellos moría o quedaba mal herido, entonces el precio de la huida ascendía a límites inaceptables. La guerrera realizó un sutil gesto, apenas perceptible para los demás, aunque sabía que el caballero sarraceno se había percatado de él. «Ya habrá otra oportunidad», aceptó Skatach. «Siempre la hay», acordó Palamedes. Los Anpu se abrieron un paso entre los inmortales para quitarles las armas y dividirles en grupos. Empujaron el corpulento Palamedes hacia una de las naves al mismo tiempo que apresuraron a Saint-Germain y a Shakespeare hacia una segunda aeronave. 3 Anpu, armados hasta los dientes, escoltaron a Skatach y a Juana hacia una vímana plateada. La guerrera fue la primera en subir a la nave, que, ante el peso de la inmortal, cedió ligeramente. El interior estaba prácticamente vacío, excepto por 4 estrechos asientos que parecían estar diseñados para alguien con anatomía canina. Uno de los Anpu, más bajito y rollizo que los demás, y con el morro repleto de cicatrices blancas, señaló los asientos sin pronunciar palabra e invitó a las 2 inmortales a acomodarse con un gesto. Skatach trató de tomar asiento, pero, tras rebalarse varias veces, descubrió que le era más cómodo tumbarse en el suelo. Juana siguió el ejemplo de su amiga y los Anpu fijaron 3 barras metálicas alrededor de ambas, dejándolas así inmovilizadas en el suelo. «¿Es muy grande el lío en que estamos metidas?», preguntó Juana en francés. El Anpu, con el morro marcado de cicatrices, fulminó con la mirada a Juana mientras abría la boca para dejar al descubierto unas hileras de dientes afilados. Se llevó una zarpa a la boca, indicándole así que guardara silencio, pero Juana lo ignoró por completo. «En una escala del 1 a 10, contestó Skatach, estamos rozando el 12. El Anpu se inclinó hacia la guerrera y clavó sus desmesurados ojos color azabache sobre ella. Unos hilos de saliva pegajosa y nauseabunda calvaban de su hocico. «¿No hablan?», preguntó Juana. «Solo cuando atacan en una batalla», respondió Scati. «Y créeme, en ese momento sus chillidos son espeluznantes. A veces sus presas se quedan inmóviles por la conmoción». «¿Qué son?». «Bueno, supongo que de algún modo están emparentados con los clanes Torque. Otro experimento de los inmemoriales que salió rara».
fin, después de asumir que las mujeres no estaban dispuestos a obedecer, el Anpu se dio media vuelta y se alejó con paso tambaleante y aire indignado. ¿Son amigos o enemigos?, preguntó la inmortal francesa. No sabría qué decirte, respondió Skatach. Ya no sé quién es quién. La guerrera mantenía la mirada clavada en el trocito del cielo que podía observar a través de la apertura del techo en la aeronave. La Vímana se hundió ligeramente cuando se montaron dos guerreros Anpu y entonces la cúpula de cristal se deslizó para sellar la aeronave. La sombra se percató de que la cúpula estaba repleta de moscas aplastadas. Sin embargo, estas criaturas sabían perfectamente quién era Mariciu, añadió Juana. Bueno, por lo visto todo el mundo, menos nosotras, sabe quién es. Y es más que evidente que él maneja todos los hilos de este circo. De veras, Juana, la idea de que nos haya manipulado a todos me atormenta, confesó Skatach con tono serio. Te prometo que el hombre del gancho y yo volveremos a encontrarnos y entonces tendrá que responderme algunas preguntas. Las dos amigas notaron de repente una vibración estremecedora que recorrió todo su cuerpo. Justo entonces sintieron como si se desplomaran hacia arriba, hacia las nubecillas blancas. La aeronave descendió bruscamente y las nubes empezaron a remolinearse a su alrededor, lo cual les indicó que estaban moviéndose. ¿Y si Mariciu decide no responderte?, quiso saber Juana. Supongo que te fijaste en cómo nuestros amigos caninos fueron lo bastante precavidos de dejarla inconsciente desde una distancia más que prudente. Es obvio que no solo le temen a él, sino que también les preocupan sus poderes. Me responderá, intervino Skatach con seguridad. Puedo ser muy persuasiva. De eso no me cabe la menor duda, aseguró Juana de Arco. La inmortal cerró los ojos e inspiró profundamente. Sin importarle lo más mínimo la vigilancia de los Anpu, no pudo evitar reírse antes de continuar. Acabo de acordarme de que hacía muchísimo tiempo que no vivíamos una aventura de verdad, suspiró. ¿Será como en los viejos tiempos? Skatach gruñó una carcajada. No estaba tan segura de que esta fuera una aventura como las demás. Tanto ella como Juana, juntas o por separado, habían librado batallas para salvar reinos e incluso imperios, para reinstaurar príncipes y evitar guerras, pero esta vez había mucho más en juego. Si confiaban en la palabra de Mariciu, esta vez estaban luchando por el futuro de la raza humana y además por el porvenir de las rosas que habitaban la miríada de mundos de sombras. Juana se retorció en el asiento en un intento de acomodarse. Cuando Francis y yo estuvimos en la India el año pasado, vimos bocetos de estas naves voladoras en antiguos manuscritos y distinguimos imágenes similares talladas en templos antiguos. Francis me contó que existía una multitud de leyendas sobre las naves voladoras en las ancestrales epopeyas hindúes. Es verdad, acordó Skatach. Y también aparecían en leyendas babilónicas y egipcias. El puñado de vímanas que nos estaban en Danutalis, cuando se produjo el hundimiento, logró escapar de la destrucción. Mis padres, de hecho, tenían una, aunque no se parecía en absoluto a estas. Cuando por fin alcancé la edad mínima para pilotarla, la máquina poco tenía que ver con un estado original, pues era increíblemente vieja
y mis padres la habían tenido que arreglar y reparar demasiadas veces. Apenas era capaz de despegar, reconoció. Meneó la cabeza y dibujó una tímida sonrisa ante los recuerdos que le venían a la mente. Una vez, mi padre me estuvo contando que había visto oscurecerse los cielos con Vímadas en posición de combate cuando la flota se dirigía a acabar con los últimos señores de la tierra. La voz de Skatach fue perdiendo intensidad hasta apagarse. En contadas ocasiones nombraba a sus padres y nunca, bajo ningún concepto, de forma voluntaria. Se consideraba una criatura solitaria y además había estado exiliada durante muchísimo tiempo. No obstante, había tenido una familia, una hermana en el mundo de los sombras terrenal a la que nunca vio, y unos padres y un hermano que vivían en un lejano mundo de sombras creado después del mundo perdido de Danutalis. Ahora había retrocedido en el tiempo, en concreto 10.000 años, y le resultaba extraño pensar que, en ese preciso instante, sus padres estaban vivos y en algún lugar de la ciudad que se extendía bajo sus pies. Sentía la imperiosa necesidad de saber cómo eran antes de que su hermana y ella nacieran. La destrucción del mundo donde nacieron y crecieron convirtió a los padres de Skatach e Ifo en seres apargados y resentidos. Se habían criado en un reino y en una época donde ellos eran los amos indiscutibles, pero todo llegó a su fin cuando la isla se hundió. Incluso durante las horas posteriores a la destrucción de Danutalis, era evidente que ya no existían amos y servidores, grandes inmemoriales e inmemoriales. Solo quedarían supervivientes. Con el paso de los años, Skatach y su hermana enseguida se percataron de que sus padres le guardaban un enorme rencor, puesto que las dos habían nacido después del hundimiento de la isla. Las hermanas gemelas fueron las primeras criaturas en recibir el nombre de última generación. Más tarde, mucho más tarde, Ifo y Skatach llegaron a creer que sus padres se avergonzaban de ambas. Las muchachas habían crecido completamente conscientes de que su hermano mayor, con piel de color ceniza y cabellera pelirroja, nacido en Danutalis, era el preferido de sus padres. A diferencia de las gemelas, era un inmemorial. Cuando la nave empezó a descender a la guerrera, se le removieron las tripas. Quería verles, aunque solo fuera un instante. Deseaba poder contemplar a su madre, padre y hermano tal y como habían sido antes de la desaparición de la isla. Durante todos los milenios en que convivió con ellos, jamás les había visto, ni una sola vez, soltar una carcajada o sencillamente sonreír. Y cuando hablaban sobre otras criaturas, aunque fueran inmemoriales, siempre era desde el resentimiento. Ese odio se manifestó en el cuerpo de sus padres, convirtiéndoles en seres encorvados, retorcidos y horrendos. Solo por un instante, la sombra quería verlos cuando todavía eran jóvenes y bellos. Necesitaba saber si, en algún momento de sus vidas, habían sido felices. De forma inesperada, todo se ensombreció. Skatach y Juana distinguieron unas montañas oscuras y cerradas a las que se acercaban peligrosamente. En cuestión de segundos, el círculo por el que observaban el cielo se estrechó visiblemente. «Estamos entrando en algo», empezó Skatach, pero de pronto percibió el tufo del azufre.
Inspiró profundamente para intentar aislarse del hedor a perro sucio que destilaban los anpu y del penetrante aroma metálico de la vímana. Yo también lo huelo, dijo Juana, pero no pudo contener una temblorosa carcajada. ¡Azufre! ¡Ah! Me recuerda a Dee. El platillo volante se detuvo sobre una roca y el anpu, con el morro lleno de cicatrices, apareció ante la guerrera. Ondeó el khopesh, curvado frente al rostro de ésta, al mismo tiempo que con sumo cuidado desataba las correas que las mantenían sujetas. La sombra entornó sus ojos verdes mientras observaba con atención la espada. Le traía recuerdos amargos. Miles de años atrás había instruido al niño del rey Tuntacamón y le había enseñado a luchar con 2 espadas letales en forma de hoz. Años más tarde descubrió que el joven había sido enterrado con las espadas que ella misma le había entregado. «Scati», empezó Juana con un ápice de pánico en su voz. La inmortal francesa vio cómo su amiga se ponía en pie y entonces preguntó: «¿Dónde estamos?» «En una cárcel», contestó Scati con una sonrisa. «Y sabes de sobra que no existe prisión en el mundo que me resista», dijo velozmente en francés. Cuando la cúpula de las vímanas se deslizó hasta replegarse, el hedor a azufre fue tan abrumador que ambas se quedaron sin respiración. Una oleada de calor ardiente les quemó la piel y las 2 amigas se vieron envueltas por un ruido chirriante y crepitante. «Me da la sensación de que no es una prisión cualquiera», advirtió Juana, mientras Scati se apresuraba en encaramarse a la parte superior de la aeronave. Los anpu la empujaron otra vez hacia el interior y la sombra se giró para dedicarles una amplia sonrisa que de repente estaba llena de dientes vampíricos. Los anpu retrocedieron vacilantes y justo antes de que Skatach se apeara de la nave de un ágil brinco, echó un vistazo hacia abajo y cuando volvió a dirigirse a su amiga, en sus ojos se reflejaba unos minúsculos puntos de fuego. «Tienes toda la razón. Estamos en el cráter de un volcán activo». El capítulo se acabó y el viento se lo llevó. Si uno nuevo deseas escuchar, a las próximas entregas deberás aguardar. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha, ansiando que esta entrega haya sido de tu agrado, que con un mensaje debajo podrás expresarlo. Te invita a suscribirte a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar y en tus redes difundir para con los tuyos poderlo compartir.